Empezaremos con el Salmo 23, que es muy conocido. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes pastos me hace reposar. Me conduce a fuentes tranquilas, allí reparo mis fuerzas. Me guía por cañadas seguras, haciendo honor a su nombre. Aunque fuese por valle tenebroso, ningún mal temería, pues tú vienes conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. Preparas ante mí una mesa a la vista de mis enemigos. Perfumas mi cabeza, mi copa rebosa. Bondad y amor me acompañarán todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor un sinfín de días. Bien, es un salmo precioso, ¿eh? No nos paramos, pero es un salmo que habla de la confianza en Dios en medio de las dificultades. No ahorra las dificultades, sino que Él está allí. Bien, continuamos con el Génesis, aunque ya sea muy rápidamente, porque bueno, supongo que igual en algún otro momento se puede hacer un recorrido mucho más pausado y sosegado por los distintos textos del Antiguo Testamento, pero nos quedan muchos por ver. Hemos visto la historia de Abraham, vimos alguna cosa de Isaac, sobre todo lo de su mujer Rebeca, lo recordáis, que esconde los idolillos de su padre Labán. Tiene dos hijos, que es Esaú y Jacob. Es la historia de dos hermanos gemelos. El mayor es Esaú, el menor es Jacob. Vemos cómo los planes de Dios van continuándose a pesar del pecado humano, a pesar de tantas cosas. De hecho, recordad que en realidad la primogenitura le correspondería por derecho legal al mayor, Esaú, y en cambio va a pasar al menor. El menor siempre va a tener una gran importancia en el mundo de la Biblia. Fijaros que Abel también es el hermano pequeño. David es el menor de toda una colección de hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor siempre está al lado de los pequeños, de los que tienen más necesidad, de los más sencillos. A pesar de que la historia de Saúl y Jacob es muy rocambolesca, que os invito a leerla, igual en algún momento la veremos con detalle, no nos podemos parar porque si no avanzaríamos, pero es una historia también muy curiosa, que a pesar de las intrigas humanas, a pesar de que los padres dan preferencia, a la madre en este caso, a un hijo con respecto a otro, a pesar de que el ser humano escribe, como diría Santa Teresa, con renglones torcidos, Dios escribe derecho, Y esa es la historia de Saúl y Jacob. Después Esaú va a quedar, en cierta manera, va a quedar más olvidado en la historia de la Biblia, va a aparecer en algún momento, pero no va a ser el gran protagonista que nos va a venir por la historia de Jacob. Jacob va a ser uno de los grandes patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, va a ser el padre de los 12 tribus de Israel, y la historia que nos va a contar el libro del Génesis es la historia también de esos 12 hermanos, también con todas sus intrigas, y centrándose de una manera especial en la historia de José, que ocupa una parte importantísima, unos cuantos capítulos, del libro del Génesis. Aquí se puesto que ocupa del 37 al 50. Nos encontramos ante una novela ejemplar, una novela que tiene algunos visos de historia. Vamos a ver, en Egipto sí que se sabe, incluso se sabe por pinturas que se han encontrado en los jeroglíficos, que había gente extranjera que había conseguido hacer carrera en el sentido que había conseguido puestos altos. Y por tanto la historia de José, a pesar de que no tenemos ningún otro elemento histórico más que lo que tenemos en la Biblia, sí que tiene una cierta plausibilidad, porque situaciones o historias similares a la de José eran posibles que ocurriesen dentro del contexto de Egipto. Otra cosa es entrar ya en los detalles, que insisto que estamos ante una novela ejemplar. Un personaje, un israelita, porque es hijo de Jacob, un israelita que se mantiene fiel a sus principios en una tierra extranjera, en una situación difícil, en medio de tentaciones de todo tipo, empezando por tentaciones de la carne, tentaciones de poder, y va a arrostrar incluso toda esa situación que le va a llevar incluso a la cárcel, pero su fidelidad a la ley del Señor, su fidelidad a la ley de Dios le va a hacer salir victorioso y acaba siendo visir de Egipto, tal como nos cuenta el texto del Éxodo. Va a ser una presentación esta novela para mostrarnos la entrada de las tribus
aún son los hijos con sus mujeres, pero es del gran clan de Jacob Israel. Fijaros que ya Dios le cambia el nombre, Jacob por Israel, de Jacob Israel con todos sus hijos, entrada en Egipto. ¿Tenemos algún dato extrabíblico que avale también eso? Bueno, alguna cosa hay. Aquí os he puesto la parte de que estamos en un terreno también difícil desde una perspectiva estrictamente histórica. La entrada en Egipto está a partir de la mitad del capítulo 46. Conocemos que había mucha gente extranjera que entraba en Egipto, entre ellos los hicsos, que hay algunos historiadores, algunos exegetas que piensan que es posible que el pueblo de Israel está detrás de este grupo humano. Hay que ponerlo también entre interrogante. ¿Por qué? Porque aún como pueblo Israel no existe. De hecho, la palabra, os lo he puesto ahí, la palabra hebreo significa alguien de estatus social bajo. Esclavo o siervo significa la palabra hebreo, originalmente, desde un punto de vista etimológico. Y ya tiene sentido porque seguramente es de mucha gente que emigraba a Egipto. ¿Por qué emigraba a Egipto? Por las hambrunas. Egipto era un país, os decía que era una de las grandes potencias. Egipto era un país rico comparativamente con todos los pueblos de alrededor, y los flujos de inmigración que había hacia Egipto eran inmensos. Y dentro de esos flujos de inmigración es posible, seguro, que ese grupo pequeño, ese clan familiar, ese grupo de israelitas, pues fuese para allí. De hecho, se han encontrado también jeroglíficos, se han encontrado pinturas también en Egipto de personajes que tienen un rostro y unas vestimentas que no corresponden a los egipcios y que está más próximo al mundo semita. Lo digo porque, claro, la arqueología también nos ayuda a comprender. Yo siempre digo, la arqueología no nos ayuda a demostrar nada, pero sí a mostrarnos una cierta plausibilidad en muchas de las narraciones que encontramos en el Antiguo Testamento y en el Génesis y en el Éxodo en concreto, que son los que estamos viendo ahora. Por lo tanto, sí que hay unos elementos de plausibilidad en todas estas historias. Parece que los israelitas... Fijaros que el nombre de Egipto en la Biblia aparece muchísimas veces, en muchísimas ocasiones. Ahora no recuerdo, tengo en casa incluso el número exacto de las veces que aparece en la Biblia, no me lo he traído. En cambio, en Egipto el nombre de Israel aparece una sola vez. Comparativamente dices, bueno, hay una descompensación. ¿Por qué? Porque Israel era nada. Era algo muy pequeño. De hecho, os he puesto ahí arriba, a la derecha, si lo veis, un pajarito y algunas cositas. Es un jeroglífico que representa a Israel, el nombre de Israel en Egipto, en la lengua jeroglífica de Egipto. Es la única vez, y la única vez además que hace es del siglo XII, de finales del siglo XII, parece, antes de Cristo lógicamente, y que habla de una derrota de los israelitas, de Canaán, por parte de las tropas egipcias. La única mención que hay. ¿Por qué no se menciona más? Bueno, pues seguramente primero porque era una realidad muy pequeña. Las cifras que vamos a encontrar en la Biblia son cifras muy exageradas, muy exageradas. Eso ha hecho que mucha gente haya cuestionado los datos de la Biblia, porque desde una perspectiva histórica y arqueológica, las cifras de gente que se da en la Biblia son imposibles al 100%. De hecho, hay reportajes. Yo a mis alumnos de introducción al Antiguo Testamento les hago ver un reportaje en que desmonta todo eso. Digo, ¿lo llevo o no lo llevo? No, porque dura una hora y pensemos, nos cargamos toda la clase. Pero es un reportaje muy interesante, porque a veces el poner en contraste los datos que tenemos por ese reportaje y los datos de la Biblia, creo que puede ayudar. De hecho, yo siempre les hago hacer un trabajo comparativo entre los datos de la Biblia y de los apuntes que les paso yo y los que nos da este reportaje, en el que cuestiona muchas de las cosas tal como son contadas en la Biblia, que tampoco hay ningún problema, yo también las cuestiono, porque, insisto, no estamos hablando de historia en el sentido moderno, estamos hablando de una realidad muy sencilla, de una realidad muy pequeña. El mundo de los hebreos seguramente era, bueno, que los tenían como trabajadores, no sabemos si asalariados o no asalariados, pero o seguramente como esclavos, como cuenta la Biblia, pero era un conjunto humano
dentro de otros conjuntos humanos que hay, ¿eh? ¿Hay elementos que la arqueología nos ha ayudado? Pues sí, ¿eh? Os decía, por ejemplo, esto, por ejemplo, la idea de gente trabajando con vestiduras semitas y con barbas semitas, que por tanto sí que nos habla de la presencia de semitas y por tanto posiblemente del pueblo hebreo dentro de Egipto. Hay algún elemento más, que algunos los iremos viendo, pero por ejemplo se habla de la construcción de las ciudades de Epi y Ramsés, que era muy cuestionada hace unos años, a principios del siglo XX era muy cuestionada ese dato, decían que esos no existían. Bueno, la arqueología ha mostrado que sí, que existía una ciudad que se llamaba Pi Ramsés, una ciudad que se empezó a construir y se dejó sin terminar de construir, y que luego muchos de los materiales que se habían utilizado en la construcción de esta ciudad, que se dejó abandonada sin llegarse a terminar nunca a construir, se utilizaron para la construcción de otras ciudades. Y por tanto la arqueología también en ese sentido nos ha ayudado, que bueno, que ese dato que aparece en la Biblia no es un dato falso, sino que es un dato que está avalado, en este caso, por la arqueología. ¿Sí? Vale. Esto como una entrada a los textos. El final del libro del Génesis nos cuenta la llegada de los hermanos primero y después de los hermanos y el padre con el hermano pequeño, con Benjamín, a la tierra de Egipto, y cómo se instalan allí en la tierra de Egipto, ¿eh? Tu padre y tus hermanos, capítulo 47, versículos 10. Tu padre y tus hermanos han venido a ti. Tienes el territorio egipcio por delante, en lo mejor del país instala a tu padre y tus hermanos, dice el faraón a José. José lleva a su padre, Jacob, y lo presentó al faraón, y Jacob bendijo al faraón. Dijo el faraón a Jacob: ¿cuántos años tienes? Respondió Jacob al faraón: los años de mis andanzas hacen 130 años. Pocos y malos han sido los años de mi vida, y no han llegado, pocos y malos, 130. Y no han llegado a igualar los años de la vida de mis padres en el tiempo de sus andanzas. Bendijo pues Jacob al faraón y salió de su presencia. José instaló a su padre y sus hermanos, asignándole predio en territorio egipcio, en lo mejor del país, en el país de Ramsés, según lo había mandado el faraón. Bueno, el caso es que se instalan allí, y prácticamente el relato del Génesis acaba con el testamento de Jacob, con el discurso de despedida. Yo os invito a leerlo porque es un discurso muy bonito. Los discursos de despedida o los testamentos de los patriarcas es un género literario que es muy frecuente en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. De hecho, por ejemplo, ese discurso grande que hay en la última cena de Jesús, de una manera especial, que es narrado por el Evangelio de Juan, sigue el esquema de un discurso de despedida. Y por tanto, si conocemos cómo funcionan estos discursos de despedida o estos testamentos, como otros los llaman, nos puede ayudar a entender este género literario que es importantísimo en la Biblia. Son unos testamentos que más bien lo que hacen es preparar la historia posterior, y no son testamentos de qué te dejo o qué te dejo de dejar, no en ese sentido, sino son testamentos en el sentido de qué es lo que pide según la voluntad de Dios a cada uno de sus hijos o a cada uno de sus descendientes, Y así acaba bendiciones y en algunos casos no tan bendiciones, porque por ejemplo hay también recriminaciones de algunos males que habían hecho algunos de los hijos de Jacob, por ejemplo. Simeón y Leví, hermanos, instrumentos de violencia, sus espadas. En su concejo no entres, alma mía, su asamblea no te unas, honra mía, porque enojados mataban hombres y por gusto desjarreteaban toros. Maldito su enojo tan violento y su cólera tan dura. Y continúan. Por tanto, hay alabanzas, hay bendiciones, pero también hay recriminaciones. Concretamente estas recriminaciones por aquello que hicieron cuando de venganza, cuando violaron a su hermana Dina. Que si no recordáis, leerlo, está unos pocos capítulos antes. Y nos vamos directamente a Éxodo, nos vamos directamente a Egipto.
El Éxodo nos presenta, es una continuación, decía que en muchas, concretamente Génesis, Éxodo, hay una continuación de relato. Os decía que en realidad es un rollo nuevo, y que se le puso un nombre nuevo, pero nada más tiene el sentido de que entramos en un rollo nuevo que tiene una continuidad, incluso cronológica, historia, con el relato anterior, con el capítulo 50 del Génesis. Empieza dando los nombres de los israelitas que entraron en Egipto, que lo dejamos, y cómo la situación en Egipto va a cambiar, que es lo que intenta explicarnos el narrador. Que bueno, pasan años, es posible que incluso siglos, pasan años en que los israelitas, los hebreos, más que los israelitas, aun como pueblo no tiene una entidad tan grande, los hebreos están allí en Egipto, pero los faraones se olvidan por qué razón habían entrado y empiezan a tener un cierto miedo de ellos, cierto miedo de que, bueno, ya nos pasa, van a llegar aquí los marroquíes y van a tener más hijos que nosotros y al final van a ser más que nosotros. ¿Verdad que nos suena eso? Sí. Pues exactamente lo mismo que pensaba el faraón de Egipto, que las historias se repiten continuamente y los temores absurdos siguen siendo no solamente del pasado, sino también del presente. Capítulo 1, versículo 8. Surge en Egipto un nuevo rey que no había conocido a José y dijo a su pueblo: mirad el pueblo de Israel. Voy a leer un poquitín de este texto porque, a pesar de que no me he parado muchos estos, este texto es muy significativo, y me fijaré en algunos elementos narrativos, porque, bueno, la aproximación narrativa, o desde la narratología a los textos bíblicos, es algo relativamente reciente y nos da muchas pistas del libro. No es la única herramienta, no es la única que debemos utilizar, pero es una herramienta que es, bueno, que es muy eficaz y que nos da muchísimas pistas. Surgió en Egipto un nuevo rey que no había conocido a José y dijo a su pueblo: mirad, el pueblo de Israel es más numeroso y fuerte que nosotros. Actuemos sagazmente contra él para que no siga multiplicándose, no sea que en caso de guerra se alíe también él con nuestros enemigos, luche contra nosotros y se marche del país. Entonces les impusieron capataces para oprimirlos con duros trabajos y así edificaron para el faraón las ciudades de depósito Pitón y Ramsés. En realidad es una sola ciudad, es Pi-Ramsés, pero bueno, por ahí van los tiros, Fijaros, por lo menos la arqueología nos habla también de esta ciudad. Pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de modo que los egipcios llegaron a temer a los israelitas. Los egipcios esclavizaron brutalmente a los israelitas, incluso los adjetivos que utilizan, y les amargaron la vida con dura servidumbre, con los trabajos del barro, de los ladrillos, del campo y con toda clase de servidumbre. Los esclavizaron brutalmente. Bueno, otra vez a insistir. Además, el rey de Egipto dijo a las parteras de las hebreas, una de las cuales, dos parteras que son egipcias, las parteras eran un oficio que tenían las egipcias, una de ellas se llamaba Sifra y la otra Puá. Ahora volveremos con estas dos chicas. Sifra y Puá. Cuando asistáis a las hebreas, fijaos bien, si es niño, matadlo. Si es niña, que viva. Pero las comadronas temían a Dios. Y no hicieron lo que les había mandado el rey de Egipto, sino que dejaban con vida a los niños. El rey de Egipto llamó a las comadronas y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto y dejáis con vida a los niños? Respondieron las comadronas del faraón: es que las mujeres hebreas no son como las egipcias, son más robustas y antes de que llegue la comadrona ya han dado a luz. Dios premió a las comadronas. El pueblo se multiplicaba y se hacía muy fuerte, y a las comadronas, porque temían a Dios, les concedió descendencia. Entonces el faraón ordenó a todo su pueblo: a todo niño recién nacido arrojadlo al río, pero a las niñas dejadlas con vida. Bueno, nada. ¿Esa es la primera vez de la historia que sabes? ¿Qué es la primera vez que? Que la historia es al revés. Sí, es curioso. Bueno, algún elemento narrativo que es curioso. Estamos en Egipto, hay dos parteras que nos dice el nombre. Es muy importante en una narración decir el nombre. Cuando alguno dice el nombre quiere decir que es un personaje importante en la narración, que es un personaje que cuenta al menos para Dios, al menos para la historia de salvación. ¿A qué no os habéis dado cuenta que del nombre del faraón no ha dicho cómo se llama? Para el narrador bíblico es más importante estas dos parteras, Sifra y Puá, que el faraón.
y el faraón simplemente es un dictador, es un opresor, y no vale la pena ni decir su nombre. Es curioso, ¿eh?, cómo funciona la narración bíblica. En cambio, dos mujeres sencillas, que su trabajo no es tampoco especialmente llamativo, precisamente porque son temerosas de Dios, a pesar de que no pertenecen al pueblo de Israel, a pesar de que no tienen la religión de Israel, pero son capaces de pensar que la vida humana pertenece solamente a Dios y no al dios faraón. ¿Quién es este dios faraón? Bueno, pues seguramente los estudios actuales apuntan que es Ramsés II, ¿eh? O sea, sí que se conoce quién es. Por tanto, lo situamos en el siglo XIII a.C. Se conoce quién era, ¿eh? Aquí hay un error cronológico en la Biblia. De hecho, más adelante veríamos que habla de la construcción del templo y habla de unos años que hay con respecto del Éxodo. Si hiciésemos caso a esta cronología que encontramos en la Biblia, diríamos que el Éxodo ocurrió en el siglo XV. Hay un error de 200 años en el narrador bíblico. ¿Importa? No. No. Se equivocó en 200 años. Si lo escribió en el siglo VII, y con todo el lío que había para contar las fechas, porque no tenían un calendario unificado, como tenemos más o menos nosotros, al menos en Occidente, era muy difícil calcular las fechas, ¿eh? Y de hecho muchísimas de las costumbres y de las cosas que explica son muy posteriores, que es lo que a veces ocurre desde una perspectiva, si quiere decir, simplemente desde una crítica histórica. Es decir, muchas de las cosas que cuenta más bien corresponden al Egipto del siglo VII y no al Egipto del siglo XII, y menos del XV, que es el que se supone el narrador bíblico que ocurre en estos textos. Bueno, esto ha condicionado a algunos estudiosos para decir, bueno, la Biblia tiene un error gravísimo. No, es que la palabra de Dios no está en la cronología. La palabra de Dios está que es un mensaje de salvación, y es otra cosa. Y también hay unos autores humanos que tenían los conocimientos que tenían y hasta dónde llegaban. ¿Que eran unos conocimientos muy limitados? Sí. Por tanto, Ramsés II. Aparecerá la historia de Moisés, quizá algún detalle también histórico en ese sentido. Moisés, el autor bíblico dice que significa salvado de las aguas, ¿verdad que sí? ¿Lo recordáis? ¿Sí o no? Salvado de las aguas. Pues no es verdad, se equivoca, no significa eso. No significa eso. Eso es una etimología popular, hebraizando el nombre de Moisés. Moisés es un nombre hebreo, perdón, es un nombre egipcio, no hebreo. Y por tanto, a mí me va genial, a nosotros nos va genial que el autor bíblico se equivocase también en ese dato, no solamente en la cronología. ¿Por qué? Porque nos da incluso más visos de credibilidad a la historia de Moisés, porque parece que el narrador bíblico no sabía que su nombre era un nombre egipcio. Y era un nombre egipcio que significa nada más engendrado o nacido de. Ramsés es Moses, que significa Moses es Mosés, que es en realidad el nombre en hebreo de Moisés. Lo que no llamamos Moisés, Moses, significa nacido de Ra, del dios Ra. Tutmosis, que es otro nombre hebreo, significa Tutmoses, nacido del dios Tot. Moisés no tiene antecedente. ¿Lo tenía? No lo sabemos. Que se lo recortaron precisamente porque él acepta la fe ya vista y se quedó nada más engendrado sin saber de quién. ¿De qué dios egipcio? Pero creo que es muy interesante el ver que el origen del nombre de Moisés es un origen egipcio y no un origen hebreo. Fijaros, son elementos y decir, son detallitos, pero son detallitos que si los juntamos todos dan, bueno, más credibilidad a esta historia. Otra cosa, insisto, son los detalles, que son detalles seguramente muy adornados, ¿eh? El nacimiento de Moisés es también toda una historia muy novelada, ¿eh? Lo del junco, de que lo pone en el Nilo, que lo cuidó la hija del faraón. Pero bueno, insisto, personajes en la antigüedad, en el antiguo Egipto, que llegaron a ciertos cargos y que fueron adoptados como hijos por el faraón, no era tan inhabitual. Y por tanto, es posible. No digo que sea exacto, pero es posible. Y por tanto, es plausible, es mucho más que posible. Bien, vamos a pararnos un poquitín más en la historia de Moisés.
no todo lo que me gustaría, pero sí un poquito más. Entonces Moisés no era hebreo. Sí era hebreo. Y tenía un nombre egipcio. Sí, porque es adoptado por los egipcios. No le puso nombre sus padres, sino le pusieron nombre, bueno, si es real la historia, la hija del faraón. Sí que cuando uno adopta se convierte en hijo. En la antigüedad la adopción era mucho más seria que entre nosotros, que no digo que no sea seria actualmente, pero incluso en el mundo helenista y en el mundo romano no había ninguna diferencia entre el nacimiento de sangre y el nacimiento y la adopción. No había ninguna diferencia, cero. Y en este caso pues también pertenecía, si seguimos la narración bíblica, pertenecía a la corte del faraón. Y por lo tanto, lo normal es que tuviese un nombre hebreo y que tuviese un nombre engendrado de algún dios, que seguramente sería Moses algo delante, o Ramsés, o To Moses, como hemos encontrado otros ejemplos en el mundo egipcio. Bien, sabéis que Moisés llega un momento cuando ya es grande. Hay alguna película que es muy interesante y hay un libro que yo hice las correcciones del libro, que aún estoy esperando que lo publiquen, novelado sobre la historia de Moisés, de una amiga mía escritora, que le corregí algunos detalles históricos que, bueno, poquita cosa, porque creo que la obra era muy buena. Si algún día sale, vale la pena porque hace una ambientación en el mundo de egipcio genial. Sí, a ver si lo publica, porque además quedó que si lo publica yo iría a presentarlo. Bueno, es una novela, pero bueno, a veces las ambientaciones ayudan mucho. Yo siempre digo, por ejemplo, aún no hemos llegado, pero por ejemplo para conocer la época de los macabeos y la época de Antíoco IV Epífanes, el libro ese de Mis gloriosos hermanos es un libro genial. Y es una novela, Mis gloriosos hermanos, que ya me saldrá el autor, porque es un autor más conocidísimo que ha hecho muchas novelas y algunas han llegado al cine. Es el mismo autor de Espartaco. Bueno, volvamos a Moisés. Moisés acaba en una disputa con un capataz que está maltratando a los hebreos, y en esa disputa lo mata. Y entonces, bueno, para no ser acusado de asesinato, huye y se va a Madián. Es curioso también, la narración es muy bonita y de un gran contenido teológico y catequético. Cuando salió, capítulo 2, versículo 13, cuando salió al día siguiente estaban riñendo dos hermanos y dijo al culpable: ¿por qué pegas a tu compañero? Respondió: ¿quién te ha nombrado jefe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Moisés tuvo miedo, pues se dijo: ciertamente la cosa se sabe. Cuando el faraón se enteró de lo sucedido, buscó a Moisés para matarlo. Moisés huyó de la presencia del faraón y se dirigió al país de Madián, donde se sentó junto a un pozo. Bueno, aquí luego hay una historia bucólica muy bonita, que van las 7 hijas de Jetro y él se enamora en el pozo y les da agua y se casan y tienen hijos y viven felices comiendo perdices. Bueno, es una obra muy bonita. ¿Es bonita la película? Que yo no he visto la película. Sí, es muy bonita la historia. Bueno, y podríamos haber dicho, ahí se acabó la historia de Moisés. Y para él hubiese estado contentísimo. Contentísimo, ¿por qué? Porque ya no tengo que huir, no saben los egipcios dónde estoy en otro país, estoy protegido, tengo mi esposa, tengo mis hijos, tengo una casa, vivo bien, vivo tranquilo, cuidando los rebaños de mi suegro, vivo bien. Pero Dios le complica la vida, como Dios nos complica la vida. Y continúa así. Durante este largo periodo, capítulo 2, 23, murió el rey de Egipto. Como los israelitas gemían y se quejaban de su servidumbre, el clamor de su servidumbre subió a Dios. Dios escuchó sus gemidos y se acordó de su alianza con Abraham, Isaac y Jacob. Dios se fijó en los israelitas y los reconoció. Este fragmento se merece ponerlo en un marco, porque es la de un Dios próximo. Fijaros, los israelitas gemían y se quejaban. El clamor de su servidumbre subió a Dios.
el clamor de su oración, pero de su oración de queja, de su oración de lamento, de su oración de sentirse oprimidos, llega a Dios. Y Dios escuchó. Dios escuchó sus gemidos. Se acordó de la alianza con Abraham, Isaac y Jacob. Miró a los israelitas y los conoció. Fijaos la cantidad de verbos que utiliza el narrador bíblico para explicar la acción de Dios. Es un Dios que escucha. Es un Dios que escucha. Por el desierto llegó hasta Oreb, la montaña de Dios. Allí se le apareció el ángel del Señor en llama de fuego en medio de una zarza. Moisés vio que la zarza ardía, pero no se consumía. Dijo, pues Moisés, voy a acercarme para ver este extraño caso, porque no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para mirar, le llamó del medio de la zarza. Moisés, Moisés. Bueno, es dentro del mundo vegetal es algo que no sirve para nada. Es algo ínfimo, pequeño. Muchos exegetas han visto que es una imagen del pueblo de Israel. La imagen del pueblo de Israel, comparado con el gran imperio egipcio, Israel no es nada. Igual que una zarza comparado con los grandes cedros del Líbano, o comparado con las palmeras, o con otros árboles que también se encontraban en Egipto, Israel, una zarza no es nada. El fuego de Dios se manifiesta en la sencillez, en lo pequeño. Fijaros, la cantidad de elementos simbólicos con los que trabaja también el narrador. Y por eso decía, he visto, he escuchado, conozco. Y podemos hacer la aplicación rápida. Dios nos ve, Dios nos escucha siempre, Dios nos conoce íntimamente, no tiene un conocimiento intelectual, si conoce nuestro nombre, nuestros apellidos, nuestras circunstancias, nuestras inquietudes, nuestras soberbias, pero también nuestras virtudes, todo lo que nos inquieta lo conoce y lo quiere, curiosamente, y lo quiere. ¿Y qué es la respuesta de Moisés? Fijaros, decía yo, Dios normalmente actúa a través de los seres humanos. El libertador va a ser Dios, pero se va a valer de Moisés. Moisés es un hombre con muchísimas limitaciones y con muchísimas excusas. Vamos a ver alguna. ¿Quién soy yo para ir al faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Esta es la primera excusa. Si siguiésemos leyendo el texto veríamos que está cargado de excusas. El gran patriarca, el gran profeta, el gran libertador, que es Moisés, es un hombre que se arruga ante las dificultades, que le da miedo el enfrentarse al faraón, que no quiere complicarse la vida. Como cualquier bicho viviente. Yo siempre digo, yo es que estos santos me apunto. Claro, digo, a veces he visto historias de santos que dices, eso es tan difícil, pero es que santos como Moisés, que además es el grande de Moisés dentro del pueblo de Israel, y lógicamente también dentro del mundo cristiano, es, bueno, alguien tan de barro como tú y como yo. Y bueno, eso me consuela. Porque si Dios se quiso valer de Moisés, pues también igual se quiere valer de mí. ¿Quién soy yo para ir al faraón? ¿Qué es lo que responde Dios? Yo estaré contigo. No le ahorra las dificultades. No le ahorra las dificultades. Pero dirá, yo estoy contigo. Fijaos que hemos leído el Salmo 23, y ha sido también adrede. El Señor es mi pastor, nada me falta. Pero dice, me conduce por cañadas oscuras. O sea, me conduce por sitios difíciles. Me pone una mesa enfrente de mis enemigos. Están los enemigos. No los quita. Pero yo estoy contigo. Aquí la respuesta que da Dios a la excusa, a la primera excusa de Moisés es yo estaré contigo. Primera excusa. Segunda excusa. Contestó Moisés a Dios, si voy a los israelitas y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, y ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre? Dice, nada, él viene de Egipto y ahí están tantos dioses, el Ra, el Toz, cada cantidad de... Y dice, y ahora yo que voy a ir a este pueblo y decirle, el Dios de vuestros padres. ¿Y quién es ese? ¿Quién es ese que se ha olvidado de nosotros, que estamos aquí oprimidos ante el pueblo egipto, que sus dioses son mucho más poderosos que él? ¿Cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Le dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Que es una forma de no decir nada, no nos engañemos. Yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a vosotros. Siguió Dios diciendo a Moisés, así dirás a los israelitas, Yahvé,
el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, por él seré recordado generación tras generación. De tal manera que Dios le dice a Moisés que su nombre es Yahvé. Eso lo hemos dicho nosotros. Yahvé, ¿qué significa? Soy el que soy. ¿Y qué significa soy el que soy? Al menos lo que intenta explicar el narrador bíblico, porque desde una perspectiva etimológica es muy complicado y no me voy a meter ahora en esa discusión. Pero sí que estamos ante una situación que lo que está mostrando, lo que quiere mostrar el narrador es que es el Dios de la historia. Un Dios que ha estado siempre al lado de su pueblo y que va a continuar estando. Y que va a continuar estando. Vuelve, vete a los ancianos de Israel, diles eso, el Dios, y le diréis, ellos te harán caso, de aquella manera, tenemos que hacer un viaje para ofrecer. Capítulo 4. Moisés respondió, después de toda esta historia, que le dice a Dios que vaya a los ancianos, que les diga que el Señor les pide que vayan a ofrecer un sacrificio a las afueras de Egipto, y que les deje el faraón salir, se lo dice al faraón. Moisés respondió, mira que no me creerán, ni me harán caso, os dirán, no se le ha aparecido el Señor. Otra excusa. Fijaos que va acumulando excusas. ¿Lo veis? Va acumulando excusas y dice, no me van a creer, no me harán caso, me dirán, no se le ha aparecido. ¿Qué está diciendo? Tú no tienes fe. Moisés no tiene fe. ¿Cómo intentas, cómo buscas que tengan fe el pueblo? En ti. Y por ti en Dios. Entonces ya le pregunto, ¿qué tienes en tu mano? Aparece todo el tema del cayado. Tercera excusa. Cuarta excusa, capítulo 10. Moisés dijo al Señor, por favor, Señor, yo nunca he sido hombre de palabra fácil, ni aún después de haber hablado tú con tu siervo, sino que soy torpe de boca y de lengua. Fijaros que va acumulando distracciones, diciendo, ¿para qué? Porque no quiere cumplir con la misión que Dios le está encomendando. Ahora diciendo, si no sé hablar en público, es que me da miedo. No está diciendo que sea tartamudo, como se ha dicho, si lo era o no lo era, no lo sé, yo personalmente pienso que no. Más bien está diciendo, oye, que me da pánico el ir y ponerme delante del faraón y decirle que salga de Egipto, porque no sé, no tengo una palabra convincente. Yahvé le respondió, ¿quién ha dado la boca al hombre? ¿Quién hace al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? No soy yo el Señor. Así pues, vete, que yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que decir. Él replicó, por favor, Señor, envía a otro. Ya es la definitiva. Más claro el agua. Más claro el agua. Por favor, Señor, envía a otro. Entonces dice que se encendió la ira del Señor contra Moisés. Yo digo, es que tuvo una paciencia con él. La paciencia que tiene con nosotros. Envía a otro. No tienes a tu hermano Aarón al levita, sé que él habla bien, además vas a salir a tu encuentro y al verle se alegrará su corazón. Tú le hablarás y pondrás las palabras en su boca, yo estaré en tu boca y en la suya y os enseñaré lo que habéis de hacer. Él hablará por ti al pueblo, él será tu boca, tu profeta y tú serás su Dios.